Buenas noches, me presento, soy Sebastián Ramírez, coordinador del grupo número 3 del estudio de caso sobre la construcción de nuestro prototipo del panel solar. El día de hoy me encuentro con el especialista, quien es un ingeniero mecánico especializado en distintos ámbitos y su nombre es Fernando Ramírez. Voy a dejar que se presente. Bueno, encantado de saludarles. Mi área de trabajo es la parte de simulación matemática dentro de las áreas de la mecánica y también topo temas de energía, eh, dependiendo de la profundidad en la que estemos trabajando. Sí, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Muchas gracias. Tenemos un poquito de dudas con respecto a lo que es la construcción de nuestro prototipo, que es un panel solar. Como ya le he explicado, se trata de una tabla PVC donde vamos a ir colocando yodos. El problema es una duda simple, el saber si los cables que contienen cobre, mayormente los cables son de cobre, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo podemos saber a qué parte tenemos que conectarla de forma positiva y negativa? O sea, ¿qué parte de todo el cable es negativa y positiva o no hay de casualidad? Realmente cuando trabajas en temas electrónicos, sí, como es el caso de trabajar con diodos, normalmente todos estos elementos electrónicos están codificados a través de colores. Oh, Entonces, cuando quieres ver cuál será la polarización de estos elementos, vas a trabajar obviamente con corriente continua, ¿no es cierto? Las pilas, voltajes relativamente pequeños. claro. Hay que fijarse en el tema de los colores. O Al sea, no ser electrónico, como te decía, no me sé los colores de memoria, pero básicamente cada elemento viene con un pequeño indicativo de cuáles serían los colores en los que se tienen que conectar. oh, Hay que fijarse un poquito en eso. claro, no, ya sí podemos lograr crear series, ¿no? Sí, por ejemplo, de lo que estoy mirando, es un circuito en serie, sí que estás logrando a través de diodos. Ujú, Según lo que tú me comentabas, tenemos estos diodos que están expuestos, ¿no? La parte interna, y claro. que por eso se puede generar. Con la incidencia de la luz se genera el fenómeno fotovoltaico. Me parece un experimento muy, muy interesante lo que están logrando, y si logran medir voltaje sí, generado por el fenómeno fotovoltaico, es de mucha valía. Yo Sí, les felicito. muchas gracias, de verdad. O sea, ese era el punto, ¿no? Unir todos los yodos para que a través de la luz se logre crear voltaje. Y si se pudo, logramos obtener un voltaje realmente alto, más o menos de 10 voltios con un panel apenas. La duda simplemente fue, es el hecho de saber cómo se logra la polarización, ¿no? Cuál es positivo y cuál es negativo, pero ahorita como me explica son los colores en los que tenemos que fijarnos, básicamente, ¿no? Los Sí, colores de correcto. cada Sí, sí. implemento electrónico, ¿no? O sea, todos tienen colores. Así es. Y mayormente, Sí, en general está codificado todas las resistencias, todos los elementos electrónicos tienen una codificación determinada, ¿no? Y todo está normado, es decir, hay que revisar las normas y también los manuales que te venden, ¿no? Las marcas de los elementos que van a indicar toda esta información. Sí, va, muchas gracias, de verdad. O sea, no es tan difícil. O sea, toda la polarización siempre se logra de forma positiva y negativa, ¿verdad? Así fue como nos explicó la licenciada también que trabaja en nuestro colegio, y así fue como logramos crear. Siempre funciona así. sí, 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 es correcto. Cuando tú tienes una polaridad positiva negativa, acuérdate que estás trabajando con la corriente continua, es la que Contigo, se tiene en las pilas, en las baterías. ¿ya? Entonces, sí, ahí tienes esta polarización. O sea, siempre va a ser continua, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la diferencia entre Sí, corriente continua y había otro tipo, ¿cómo se llamaba? Corriente interna, interna, ajá, continua e interna. el ¿Cómo tipo funciona eso en un panel solar? alterna. Ujú. Sí, básicamente la corriente continua tiene una polaridad constante, tiene un flujo unidireccional de electrones, ¿sí? Esa es Oh, la continua. Cuando tienes la alterna, lo que pasa es que los electrones están, en teoría, y lo más aproximado a la visualización que podemos tener, es que los electrones vibran, ¿no? Están eh, eh, invirtiendo constantemente su polaridad entre positivo y negativo, generando o trabajando en función de una onda oh. sinusoidal, ¿sí? Que se le entiende como la función seno de X, y que está alternando entre positivo y negativo. ¿Y eso más o menos cómo funcionaría por ejemplo, en cualquier aparato eléctrico?
O sea, es como que se prende y Sí, se apaga. básicamente la corriente continua las tenemos en las pilas o en las baterías y la Mm. corriente alterna las tenemos en nuestras tomas de la casa. La toma corriente que nosotros tenemos en donde conectamos la tele, donde Ah, conectamos los electrodomésticos, esa es corriente alterna. Entonces ahí claro. está vibrando eso, ¿no? Está alternando su valor positivo y negativo. Por eso es que en el panel solar siempre, siempre va a ser corriente continua porque el sol siempre va a estar pegando. O sea, siempre va a estar ahí Sí, la luz. claro, la idea es que, fíjate, y en esto habría que investigar más, ¿no? Pero la idea es que cuando tú tienes un fenómeno eh, o utilizas el fenómeno de generación por cuando la luz incide y desprende electrones de un material, ¿sí? El fenómeno fotovoltaico se llama. Ujú. La idea es que se va a generar esta pequeña diferencia de potencial, este voltaje, y se va a generar una corriente continua, obviamente. En ese caso va a Claro. tender a ser continua. ¿Sí? Oh, En cambio, la alterna normalmente la relacionamos nosotros con una transformación de energía mecánica a energía eléctrica, por ejemplo, lo que sucede en nuestras hidroeléctricas, ¿sí? En donde tenemos una energía natural, que es una energía cinética o potencial, que se transforma en energía eléctrica a través de un mecanismo que puede ser una turbina de distintos tipos, y esa turbina genera un movimiento. mm, Ese movimiento se relaciona a esa polarización de corriente positiva y negativa que está cambiando permanentemente en el tiempo, ¿sí? Y se convierte en esta oh, alterna entre positiva, negativa, generando esta energía que nos llega al final a nuestras casas a través de un sistema de distribución. claro, ¿no? Y eso Sí, también eso se podrá sería, lograr. esa es la idea. Va, muchas gracias. Y eso también se podrá lograr en un panel solar, ¿verdad? El panel solar continúa. Siempre va a ser continuo. Sí, hasta donde yo sé, fíjate que no soy especialista en esto, hay que aclararlo, pero Ujú. hasta donde yo he mirado, habría que mirarlo más a profundidad, pero siempre vas a tender a generar lo que se genera en una pila, corriente Ya, continua. va, está bien, muchísimas gracias. Esas eran las inquietudes que teníamos acerca de nuestro prototipo creado, porque ahí sí se logró Muy bien, tener el resultado que esperábamos. Solo eran unas pequeñas dudas para poder bien, trabajarlo mejor y no tener complicaciones en caso de que decidamos volver a hacerlo en algún futuro. Y nuevamente le agradezco mucho por genial, su aporte. muy bien, yo pues encantado en lo que yo pueda de pronto ayudar y les felicito porque este tipo de proyectos de investigaciones funciona y va a servir mucho en nuestra sociedad. Gente que le interese la Sí, ciencia, la ingeniería, siempre nos hace falta. Así es que felicitaciones, confirmen ese voltaje, sí, confirmen, no hagan una sola medición, siempre hagan más mediciones sí. y con eso confirmado es un experimento muy bonito. Va, Felicitaciones muchísimas y a la gracias, profe ingeniero. también. Ya, muchísimas gracias. Espero tenga una bonita Nada, noche y gracias por su aporte. Hasta luego. nada, excelente.